estamos en la segunda sesión, que es la práctica de la meditación. Vamos a ver temas importantes para desarrollar una práctica diaria. Como tenéis todos el guión a mano, vamos a ver lo que es el cultivo del ser, una frase muy linda, la receta de la meditación, los pasos concretos para una sesión de meditación y luego la práctica de respirar luz. Vamos a meditar juntos al final, integrando la meditación que hemos hecho la semana pasada y introduciendo un aspecto nuevo. Espero que cada uno de vosotros pudo experimentar durante esta semana un poquito con la meditación, invertir unos minutos todos los días para practicar. Es en realidad la única manera en que funciona. Vamos a empezar explicando por qué es necesario hablar del cultivo del ser, por qué es necesario que la receta de la meditación tenga tantos ingredientes. Al fin y al cabo, ¿por qué no es tan más simple? Si uno quiere meditar, si uno quiere cambiar, simplemente hay que hacerlo, hay que lanzarse y punto. Y parece que los manuales de meditación, los maestros de meditación y este curso está sugiriendo demasiado, un método muy complejo. Y vamos en esta primera parte, el cultivo del ser, explorar por qué es necesario. Entonces, muchas de las cosas que vamos a ver hoy ya las sabéis, ¿no? Y muchos de vosotros os vais a escuchar por primera vez, pero lo que quiero que quede claro es que no es suficiente entender las cosas intelectualmente, ¿no? Aquí lo que buscamos es integrar estas cualidades espirituales en nuestra naturaleza, que forma una parte íntegra de nuestro ser. Entonces requiere un poco de tiempo, ¿no? Hay que permitirnos un poco de tiempo para asimilar estas ideas. No es suficiente entenderlas una vez, escuchar lo que es el amor, escuchar lo que es el perdón, ¿no? Saber que es muy bueno ser generoso, por ejemplo. Esa idea tiene que transformarnos, tiene que ser parte de quienes somos. Y eso se hace también con la práctica. Entonces aquí, cuando estamos usando la palabra meditación, estamos hablando de una práctica meditativa, o sea, una práctica diaria a largo plazo, ¿no? Creo que lo mencionamos la semana anterior. Esto es realmente lo que nos va a transformar. También debemos aclarar que el mero hecho de meditar unos minutos tiene un impacto enorme. A nivel biológico, como vimos la semana pasada, afecta a nuestra mente, cambia el cerebro físico. Y esta reunión, estar aquí juntos todos los miércoles, seguramente tendrá beneficio. Cada minuto, instante que invertimos, ¿no?, en desarrollar y cultivar virtud, tiene un impacto, tiene un beneficio. Pero es muy diferente el beneficio que podemos lograr en estas meditaciones esporádicas a algo que está organizado, algo que tiene continuidad, que va creciendo día a día, semana a semana. Ahí sí podemos hacer cambios enormes en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra mente, cambios que perduren, ¿no? Que no sea simplemente una experiencia, sino algo que de alguna manera transforme nuestro ser. Eso es lo que buscamos. Entonces, mucho de lo que vamos a hablar en estas 5 sesiones que restan es cómo desarrollar una práctica diaria de meditación que sea efectiva, que tenga resultados en nuestra vida. Entonces, la primera fase, el cultivo del ser, una frase muy linda que me ayudó un amigo de Alcoy, Alejandro, a desarrollar. Cultivo, una palabra muy importante. Aquí no estamos hablando de una
técnica impuesta. Estamos hablando de algo que tiene corazón, que tiene cariño, que tiene ternura, ¿no? Entonces, el tesis, quiere decir lo que nosotros pensamos actualmente, es que si plantamos semillas, creemos que sembrar equivale a cosechar. Quiere decir que apenas que decidimos hacer algo, que lo decretamos, pensamos que ya se ha logrado, que ya se ha manifestado. Es un punto muy simple, muy lógico, pero aún no lo hemos captado profundamente si observamos nuestra actitud, nuestros patrones. Pensamos que nuestra voluntad es suficiente. Y el ejemplo clásico es de las resoluciones que hacemos en el Año Nuevo, ¿no? Cuando viene el Año Nuevo nos comprometemos a adelgazar, o a ir al gimnasio, o a parar de fumar, o a escribir un diario todos los días, o a meditar todos los días. Pero ese compromiso, ese decreto, suele durar 2 semanas, ¿no? Y después lo dejamos. Y eso es porque el peso de ese proyecto lo carga solo los hombros de la voluntad, la fuerza de la voluntad. Y eso no es suficiente. Si queremos lograr algo en la vida, no basta con quererlo, con saber que es algo bueno. Hay que emplear más herramientas, más estrategias. Y eso no solo sirve para los proyectos ahí fuera en el mundo que queremos realizar, también en el microcosmos, dentro de la meditación, ocurre lo mismo. Empleamos el mismo patrón, ¿no? Tratando de forzar cosas, ¿no? Por ejemplo, uno decide meditar, ahora me voy a sentar a meditar, me voy a concentrar en la respiración, voy a vivir el presente intensamente para purificar mi mente. Y pensamos que con eso basta. Y cuando surgen pensamientos, distracciones, ¿no? Pesadillas del pasado, miedos del futuro, nos frustramos, ¿no? Y pensamos que no puedo meditar, que yo no sirvo, que yo no soy capaz, ¿no? Ese es el antítesis. El antítesis quiere decir antítesis. El antítesis quiere decir la realidad. El primero, el tesis, es lo que nosotros proponemos, pensamos. Y la realidad es que nos frustramos a no cosechar lo que esperamos, ¿no? Y por lo tanto abandonamos el intento de cultivo. Abandonamos la dieta, el gimnasio, la meditación, cualquier proyecto que hayamos emprendido. Entonces la semilla no germina por sí sola. El ejemplo del faraón que usé muchas veces, ¿no? En la tumba de un faraón, en una caja de madera, hay una semilla por miles de años sin germinar. Y un científico la toma, un arqueólogo la planta, ¿no? Le da agua, fertilizante, calor y en un instante germina. Y parece que fuera magia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender esta clave. En el instante, y solo toma un instante, cuando se reúnen las condiciones propicias, la semilla germina. Y no hay ninguna fuerza en el universo que la puede detener. Pero si falta una condición o dos, pueden pasar siglos que no pasa nada. A la semilla, en tu mente o en tu vida. Entonces Su Santidad el Dalai Lama dijo recientemente algo muy simple, pero a la vez muy profundo. Dijo, si quieres cambio, crea sus causas. Si quieres cambio en tu vida, y la mayoría de nosotros queremos, por eso estamos aquí, desarrolla las causas de ese cambio. No te quedes ahí con los brazos cruzando, esperando, ¿no? Y hay todo este nuevo movimiento del poder de la aspiración.
el poder del deseo, de decretar lo que uno quiere, ¿no? Hay un libro que se llama El Secreto, una película y todo movimiento. Y es muy poderoso. O sea, eso se basa en una de las leyes antiguas del budismo. Pero no es suficiente. No es suficiente verlo, quererlo, desearlo, decretarlo, ¿no? Eso es solo una causa, a lo mejor la más importante. Pero después hay causas secundarias, ¿no? Que en el budismo le llamamos condiciones. En el caso del ejemplo de la semilla es la humedad, el calor, la tierra, ¿sí? Y la protección de todo lo que es negativo. Entonces el nuevo paradigma es lo que debemos ver, la nueva realidad que tenemos que percibir. Un cultivo óptimo abarca la totalidad del ser. Esto es, de alguna manera, reconocer y apreciar la ley del karma. La frase del Dalai Lama demuestra una fe absoluta en el karma. Casi científica, ¿no? La misma fe que nosotros tenemos, que si tiramos algo para arriba, para el techo, va a caer, ¿no? Si alguien tira algo, empieza a correr para que no le pegue en la cabeza. Tenemos una fe absoluta en la ley de la gravedad, ¿no? Y estos maestros tienen la misma fe equivalente en el karma, que si uno crea las causas y condiciones, uno necesariamente tiene que vivir y experimentar ese efecto. Muy poderoso. Y esta palabra totalidad del ser es muy importante. Como insinuamos la semana anterior, el camino espiritual, el desarrollo interno, la práctica meditativa, tiene necesariamente que incluir todos los diferentes aspectos de nuestra vida. Cosas que son muy lejanas, aparentemente desconectadas, como es la conducta física, lo que comemos, nuestra vida, relaciones, de alguna manera tienen un impacto enorme en determinar si la práctica va a ser exitosa o no, si vamos a persistir o dejarlo. Entonces vamos a ver un poquito de los ingredientes de lo que es una práctica meditativa, cómo prepararnos para meditar, ¿no? Y los diferentes pasos de una sesión. Y la semana que viene veremos lo que es el arte de la meditación, o sea, cómo integrar todos estos diferentes elementos, ¿no? El primer punto aquí dice: el fruto es el resultado de un conjunto de causas y condiciones. Muy simple, lo aceptamos, tiene lógica, pero aún no lo hemos vivido, aún no tenemos una fe experiencial de ello. Y cultivar lo positivo también implica proteger de lo negativo. Eso es importante. Muchas veces nos enfocamos en una dirección, en crear causas y condiciones positivas, pero tenemos que tener el mismo cuidado en proteger de causas negativas. Si estamos plantando, hay que protegerlo de las hierbas malas, ¿no? De los bichitos, de los insectos. Eso es tan importante como regar la planta. Entonces, si nosotros queremos desarrollar una práctica meditativa, también tenemos que proteger la mente de estados negativos y de causas y condiciones, personas y objetos que pueden provocar estados negativos, ¿no? Siempre tenemos que ir un paso atrás, como los que juegan ajedrez, ¿no? No solo saber la próxima jugada, sino anticipar 2, 3, 4, 5, 6 jugadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos hablando indirectamente de algo muy importante, que es desarrollar y fortalecer la conciencia que pueda discernir lo que es bueno para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto?
la palabra que más me disgusta en toda España, realmente es una frase, es me apetece. Me apetece es la palabra más horrible, más desagradable, más ruin que pueda haber en el mundo. Peor de cualquier taco o insulto. Me apetece. Causa tanto daño en nuestras vidas. Increíble. Y eso se debe a una confusión. Pensamos que somos libres, no solo porque vivimos en ¿cómo se dice?, en un país democrático, ¿no?, sino porque puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, ¿no? Entonces, si me apetece ver la televisión, veo la televisión. Si me apetece tomar vino y jamón serrano, tomo vino tinto y jamón serrano. Si me apetece ir a la playa, voy a la playa. Si me apetece meditar, voy a meditar. Y aparentemente, eso es libre albedrío. Pero en realidad, eso es lo que se le llama el mito de la libertad. El mito de la libertad. Es un mito. Porque si observamos en realidad de dónde surge ese me apetece, lo que estamos insinuando, nos estamos tratando de convencer que de repente tenemos el horizonte ahí infinito, podemos ver 360 grados, saber la infinitud de opciones delante de nuestra vida, discernimos cuáles son las mejores y elegimos la que más nos conviene a largo plazo. Pero en realidad eso no es lo que está ocurriendo. Estamos en una caja, apenas vemos el horizonte. Solo vemos 2 o 3 opciones. O es la tele, o es el patio, o caminar al perro. Esas 3 opciones. Y no discernimos cuál es la mejor. Simplemente surge en nosotros un me apetece, que en realidad es una reacción emocional, un patrón que hemos desarrollado anteriormente. ¿Captan la idea? No de repente te gusta el jamón serrano. Hemos ya desarrollado un, ¿cómo se dice?, un gustillo al jamón serrano. Y por eso de repente tienes un deseo de algo saladito. ¿Captan la idea? Entonces, lo que aparentemente es libre albedrío, voluntad, libertad, en realidad es esclavitud. Somos esclavos de lo que fuimos ayer, de nuestras costumbres, hábitos, apegos, y al extremo sería adicciones. ¿Captan la idea? Entonces, con la meditación, lo que buscamos es libertad genuina. En un instante, sea cual sea, uno tiene el poder de evaluar qué está pasando, cuáles son mis opciones, qué prefiero hacer, qué realmente me conviene hacer. Y para lograr eso, la mente tiene que estar entrenada. La mente habitual no es capaz, se deja llevar por el impulso, por el me apetece y no me apetece. Lo dicen otros países. En otros países dicen, tengo un capricho, ¿no? Otros países dicen, ¿cuál es la otra palabra? Las mujeres embarazadas tienen caprichos. Antojos, sí. Me antoja esto, me antoja lo otro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces la misión de hoy es lograr reunir las herramientas adecuadas para desarrollar una práctica de meditación que pueda alimentar esa conciencia despierta, esa libertad genuina. Vamos, ya la tenemos a cierto nivel, si no, no estaríamos aquí, pero hay que fortalecerla, hay que alimentar ese aspecto. Vamos a empezar con la receta de la meditación, el número B. Tenemos que primero decir, de antemano, por si ya no es claro, el Buda dijo que el karma
que uno logra en la meditación es superior a cualquier otro karma. Un momento genuino de meditación equivale a eones de buena conducta, de generosidad, de dar ofrendas de todo tipo a los budas, a los bodhisattvas, de ayudar a los pobres. Eso es una proclamación muy radical, ¿no? Y cuando dice un momento de meditación, quiere decir un momento genuino, cuando tocamos fondo y realmente reconocemos la naturaleza de la mente o la verdad. Eso nos transforma. Entonces, si nos comportamos bien, tenemos buena conducta, poco a poco vamos puliendo, limando nuestro ser. La generosidad ayuda enormemente a desapegarnos de cosas, a ser más bondadosos, a desarrollar amor. Pero un momento sagrado de meditación donde nos conectamos, salimos de nuestra película y nos conectamos con la verdad, deja una marca en nosotros para siempre. Y ese es el karma más positivo, más potente que puede haber. Aquí tenemos la primera fase de la receta de meditación, es la preparación previa. Tiene lógica. Todo necesita preparación. Hay una preparación externa que debemos hacer y una interna. Externa quiere decir que, tal como dice aquí, tenemos que tener un ambiente propicio, compañías afines, hábitos saludables y etcétera. El etcétera quiere decir todas las otras cosas que tú puedes imaginar, que son miles, y cada uno es un poquito diferente. O sea, nuestra vida tiene que estar en armonía con el estado que estamos buscando interiormente. Tiene que acompañar el desarrollo espiritual. ¿Está claro eso? Entonces, por ejemplo, inicialmente para la meditación es muy importante estar en un sitio que sea quieto, tranquilo, silencioso. Eventualmente vamos a madurar, tener cierto equilibrio que hasta si están taladrando al lado nuestro, nos va a ayudar a meditar. El ruido de alguna manera, nos hace enfocarnos aún más. Pero por ahora tenemos que ser honestos y saber nuestras limitaciones y elegir en nuestro hogar un lugar quieto, calladito, o una hora del día que haya la mínima de molestias, ¿no? Entonces en nuestro hogar podemos elegir un rincón que va a ser nuestra cueva de meditación, prepararlo ya todo antemano con nuestra cojín o silla si queréis, y una mesita, las oraciones y lo que te inspire a ti para meditar. Es muy importante tener ese ambiente que acompaña el desarrollo interno. Las compañías afines es delicado porque tenemos todo tipo de relaciones, familiares, amistades, compañeros de trabajo, y muchos de ellos no podemos elegir, ¿no? Pero a medida que podamos, ¿no?, relacionarnos con personas afines a lo que buscamos, personas sanas, personas positivas, ¿no?, nos va a ayudar enormemente, especialmente a este nivel, donde somos tan vulnerables. Imagínense en esto. Si tú pudieras controlar todo para tu niño o tu sobrino, tener un ambiente perfecto, la comida más sana, asegurarse que sus amigos son los mejores, todos santos, ¿no? Ese niño, adolescente, adulto, lo que sea, está a un paso de la meditación. Simplemente con soplarle ya cae en meditación. ¿Captan la idea? Entonces nosotros podemos armonizar nuestra vida de tal manera que estemos a un milímetro, a un paso del estado meditativo. Cuanto menos trabajo hagamos externamente, más trabajo hay que hacer
internamente, para compensar. ¿Captan la idea? Hábitos saludables quiere decir tener horarios regulares, dormir bien, comer bien, no tomar intoxicantes, ese tipo de cosas. Cuidar mucho no solo lo que entra por la boca, sino también lo que alimentamos nuestra mente, lo que leemos, lo que vemos en la televisión. Eso afecta el estado de conciencia. Luego, y hay el ejemplo clásico que di la otra vez, ¿no? Para que tengáis claro que lo que estamos haciendo es creando condiciones. El ejemplo clásico es del maestro que manda a su discípulo a meditar en la cueva, ¿no? Un lugar idóneo en donde no hay ninguna molestia. Y un amigo, Sergi, no sé si estará ahí en Barcelona viendo, me llevó a una cueva que él tiene en Barcelona. En realidad es una mina descartada, ¿no? Y no sé si tuviste la experiencia alguna vez de entrar en una cueva, en una mina. La roca maciza, de alguna manera, bloquea todas las señales del universo. Y uno se siente completamente en paz, ¿no? O por lo menos libre de interferencia, que es muy importante, ¿no? Entonces el maestro le manda a su monja a meditar en la cueva, en un sitio idóneo, alejado de toda distracción. Y cuando logre ese equilibrio, esa experiencia espiritual, el maestro le aconseja regresar al pueblo, al valle, y meditar ahí mismo, en el centro de la feria, donde están gritando, vendiendo, estafando, engañando. Y cuando logre la paz, el equilibrio, en el medio de la feria, el maestro le va a decir, bueno, ahora te toca en el cementerio, a meditar con los espíritus negativos que te quieren matar y ver la divinidad en ellos. Con esto queremos decir que el objetivo es trascender toda limitación, ver la divinidad en todo, es tener paz en todo sitio. Y lo tenemos que hacer gradualmente. Y en esta fase tenemos que hacernos la vida fácil. ¿Captan la idea? Y a medida que maduramos, vamos enfrentando naturalmente. No tenemos ni que buscarlo. La vida nos atrae retos, personas conflictivas, ¿no? Situaciones más difíciles. Y la vamos superando paso a paso. Y el otro elemento importante es el trabajo interno o la preparación interna. Esto tiene un impacto especialmente en retiros. No lo podemos notar muchas veces en la práctica diaria, porque aún no somos muy sensibles, ¿no? Estamos trabajando a un nivel un poco más burdo, pero en retiro sí se nota el estado interno. Con esto queremos decir nuestros deseos, nuestras metas, ¿no? Especialmente si tenemos algo muy definido, muy concreto que tenemos que realizar, con fechas. Las fechas son horribles. Aunque no estamos todos los días o todo momento consciente de esas metas, de esos objetivos, ¿no?, concretos, están consumiendo energía. Hay un cable invisible que va de nuestra mente a esos objetivos o a las cosas en general que estamos apegados. Entonces, a medida que podamos, deberemos soltar los prejuicios y las expectativas en torno a la meditación. En general, en todo contexto, pero específicamente en la meditación. O sea, ¿qué voy a experimentar? ¿Qué voy a lograr? ¿Qué me va a pasar? Eso es lo más dañino. Eso es lo que aleja la experiencia meditativa. Luego el número 2 dice, algunas condiciones favorables. El apoyo del grupo, un mentor auténtico,
etcétera, etcétera, etcétera. El apoyo del grupo es muy importante, ¿no? Tener amigos afines en donde podamos reunirnos y meditar, ¿no? Por ejemplo, los miércoles meditando juntos muchas veces es más fácil que despertarse por la mañana y meditar solo, ¿no? Entonces tener el apoyo del grupo es muy, muy importante. Y luego tener consejos de un mentor que de vez en cuando nos va guiando si estamos bien encaminados, ¿no? Es muy importante. No tratar de reinventar la rueda, inventar el fuego. Esto es algo que ya se está practicando por muchos siglos, ¿no? Entonces podemos aprovechar de la experiencia de otros, de los tropiezos de otras personas, sin nosotros cometer los mismos errores. Porque muchas veces podemos quedar atrapados en una etapa, ¿no? Por ejemplo, hay una etapa que se llama la etapa de flexibilidad, ¿no? Donde uno de repente siente cierto gozo y el cuerpo es muy flexible. Casi apenas lo sientes, puedes estar sentado por el tiempo que quieras. Y la mente también está muy cómoda, enfocada en lo que tú quieras por el tiempo que quieras. Es una etapa tan cómoda que de alguna manera nos apegamos a ello, ese sentir de un gozo meditativo, y nos estancamos en esa etapa. Entonces, si no tienes un mentor, a lo mejor que te indique o te ayude a superarla, podemos quedarnos atrapados.